Vamos, tenemos a Lenín, vamos con Lenín López con la situación de la APP del aeropuerto. Vamos con Lenín. Estamos en vivo, señoras y señores, ahí está el gobernador para hablar. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Como ustedes saben, la Agencia Federal de Aviación revisó, evaluó y aprobó la propuesta que hiciera el año pasado el gobierno de Puerto Rico para la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Este acuerdo fue firmado el año pasado. Le impone al gobierno de Puerto Rico una obligación legal y representa la palabra empeñada por el gobierno de Puerto Rico. Mi gobierno habrá siempre de cumplir la palabra empeñada y honrar sus responsabilidades legales. Mi posición ha sido siempre la misma y ha sido siempre clara, como ustedes saben. No ha variado de antes de las elecciones a después de las elecciones. Les dije entonces y repito ahora que mi administración hubiese manejado este asunto de una manera muy distinta. Sin embargo, en este momento, lo que hubiéramos hecho el año pasado, si hubiésemos sido nosotros los que estábamos a cargo de la administración del país, no es lo importante. La palabra de Puerto Rico se empeñó y debemos ser firmes y claros a la hora de cumplirla. Los países serios, igual que las personas serias, honran su palabra. Los países de palabra, igual que las personas de palabra, son respetados. De eso es de lo que se trata ahora. El acuerdo tiene, por supuesto, puntos muy débiles. Por ejemplo, la duración del acuerdo, del arrendamiento. Pero también tiene puntos fuertes. Asegura una inversión privada inmediata para mejorar la infraestructura del aeropuerto Muñoz Marín, que tanto necesita ese aeropuerto. Además, reduce en más de la mitad la deuda de la Autoridad de los Puertos con el Banco Gubernamental de Fomento. Eso va a permitir que el banco redirija recursos a otras áreas más necesarias en nuestro haber gubernamental. Compatriotas, con mi gobierno, la gente de Puerto Rico y el mundo entero sabrá que por fin lo que Puerto Rico firma, Puerto Rico lo honra. Lo que Puerto Rico firma, a lo que nos comprometemos como país, lo cumplimos como país sin importar el vaivén político partidista. Este capítulo debe cerrarse. Yo les reitero a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas que mi atención está dirigida a crear empleos y a mejorar la calidad de vida de todos. Habiendo dicho eso, próximamente voy a firmar una orden ejecutiva creando una comisión evaluadora del cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Las obligaciones a las que se sometió por contrato la empresa arrendataria van a ser evaluadas de cerca por una comisión que voy a designar por orden ejecutiva. Esa orden va a estar integrada, esa comisión va a estar integrada por el licenciado Víctor Suárez Meléndez, director ejecutivo de Autoridad de los Puertos, por la ingeniero Ingrid Vila, secretaria de la Gobernación, por el ingeniero José Aponte Dalmao, alcalde de Carolina, por el honorable Jaime Perelló Borrás, presidente de la Cámara,
y por el honorable Eduardo Batia Gautier, presidente del Senado. Como todos los que han visitado el aeropuerto saben, su infraestructura tiene que mejorar mucho y tiene que mejorar rápido. Además, deben cumplirse los compromisos de que no se despida a nadie, de que nadie pierda su trabajo, que se permita el desarrollo de los aeropuertos regionales y de que no se aumenten las tarifas a los pasajeros. Durante los próximos 3 años, la empresa arrendataria tiene la obligación de invertir 240 millones de dólares en la infraestructura del aeropuerto Muñoz Marín. Eso es 240 millones más de lo que Puerto tiene para invertir en la infraestructura del aeropuerto. En los 2 años subsiguientes, es decir, en el año 4º y 5º, la empresa arrendataria tiene la obligación de añadir 60 millones más a la infraestructura del aeropuerto. Son 300 millones de dólares en la infraestructura del aeropuerto que se tienen que invertir en los próximos 5 años. Hoy día, la autoridad de los puertos tiene $0 para invertir en infraestructura de ese aeropuerto. Una vez concluido el cierre de la transacción, es decir, en las próximas horas, el Banco Gubernamental de Fomento recibirá por una transacción electrónica 615 millones de dólares que permitirán pagar más de la mitad de la deuda de cerca de poco más de 900 millones de dólares que tiene la autoridad de los puertos con ese banco. Es decir, el banco está recibiendo en las próximas horas, en una transacción electrónica, 615 millones de dólares para pagar parte de la deuda de 935 millones de dólares que tiene hoy la autoridad con el banco. Esto le permite al Banco Gubernamental de Fomento salir de esa deuda, saldarla, y le da margen para emitir préstamos buenos, de los que queremos, de los que tienen garantía de repago. ¿Saben cuál es la capacidad de pago hoy de la autoridad de los puertos con el banco? Ninguna. No puede pagar nada de eso. Además, la autoridad de los puertos va a recibir 25 millones de dólares por una transacción electrónica para invertir en los aeropuertos regionales, en el desarrollo de los aeropuertos regionales, de manera que se empiece a elaborar con su autosuficiencia. Además, la autoridad de los puertos recibirá 50 millones de dólares para promover un plan de retiro incentivado sin que le cueste al sistema de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico, que ustedes saben que está en mal estado. Además, la autoridad de los puertos recibirá 2.5 millones de dólares anuales por los próximos 5 años. Del 6º año en adelante, por 25 años, recibirá el 5%. Bueno, en este momento están escuchando ustedes al gobernador Alejandro García Padilla, quien está confirmando que la transacción del aeropuerto Luis Muñoz Marín va. De la entidad arrendataria. Como ven, la situación fiscal de la autoridad de los puertos, sumada a la situación, debo decir, que agrava la situación fiscal del gobierno, no le permite a Puerto Rico, como quisiera yo que permitiera, establecer medidas reales, medidas responsables para atender efectivamente el aeropuerto, sin que se sigan afectando las arcas del gobierno.
El país puede estar seguro que yo voy a velar porque se cumpla la palabra empeñada de los 3 requisitos que yo puse desde antes de las elecciones. Ustedes recordarán que desde antes de las elecciones yo dije que si el contrato estaba bien firmado, Puerto Rico honraría su palabra. Que no ha habido un cambio de posición en lo más mínimo. Mañana, sí, no digo mañana de manera metafórica, mañana, miércoles, si esta transacción no se diera, Puerto no tendría cómo pagar una deuda de más de 60 millones de dólares que tiene hasta mañana para pagarla con Wells Fargo. Y en junio no tendría cómo pagar una deuda que tiene de 340 millones de dólares. Son más de 400 millones de dólares que la autoridad de los puertos tiene que pagar de aquí a junio y que no tendría cómo pagar. Yo quiero, por último, darle algunos detalles de la transacción y que esa comisión va a velar porque se cumplan. Cosas que molestan a los consumidores puertorriqueños cotidianamente y como ustedes saben yo tengo una afición particular hace tiempo por defender a los consumidores. En primer lugar, los arrendatarios se han comprometido a que no se puede esperar más de 12 minutos por hacer check-in en el aeropuerto. Más de 12 minutos por las maletas. Los servicios tienen que proveer que no se espere más de 5 minutos por un taxi. Y a modo de ejemplo, las escaleras eléctricas tienen que estar funcionando siempre y si se dañan no pueden estar más de 30 minutos sin repararse. Si se dañan los puentes de abordaje tienen que responder en 5 minutos y respaldarlos en menos de una hora, repararlos, perdón, entre otros arreglos. Ahora, para concluir y pasar a las preguntas, quiero dirigirme por un momento a los empleados de la autoridad de los puertos. Si esta transacción no se diera, es menester que ustedes sepan que no habría con qué pagarle su salario, que no habría con qué cumplir con su retiro, con sus beneficios como empleados, con lo que se ganan todos los días, con el sudor de su frente. Sus empleos están garantizados y ahora su salario también. No hay forma. No hay forma de defender lo opuesto sin decirle a ustedes cómo pagarles el salario. Resulta menester que me reafirme hoy no solo en aquellos 3 puntos que hablé desde antes de las elecciones sobre el aeropuerto y aquello que les he estado diciendo y que voy a cumplir, de crear 50.000 empleos nuevos en los primeros 18 meses. Se trata también de defenderle el salario a los empleados del gobierno de Puerto Rico. De eso es de lo que se trata todo esto. Si no fuera lo correcto, no estaría aquí ante ustedes con parte de mi equipo de trabajo en esta conferencia de prensa. Jesús Manuel. Bien, vamos a las preguntas. Tengo a Lenín, luego tengo a Alex, Celia y Noti1. Gobernador, estamos en vivo a través de Guapa Televisión. También hay quien asegura que usted acaba de asegurar su derrota electoral en el 2016. Digo, me parece que la persona que dijo eso no sabe nada sobre mí, ni sabe nada sobre política. Bueno, la alcaldesa de San Juan dijo que esto tendrá un costo político para usted. El liderato legislativo ha asegurado que esto tendrá un costo político para usted. Déjame hablar en 2 tiempos sobre ese mismo punto. En primer lugar, cuando los puertorriqueños vean un mejor aeropuerto, con toda esa inversión allí, cuando los empleados de los puertos tengan su trabajo por fin garantizado, que hoy no tienen su salario garantizado, pues yo estoy seguro que va a tener un costo político positivo, por supuesto. Ahora bien, sería
razonable que yo evaluara esta transacción en base al costo político? ¿O es que alguien no ha entendido que las elecciones fueron el 6 de noviembre pasado? Que ahora es hora de gobernar, que la campaña terminó, ya desenrollaron los pasquines. En cuanto a Carmen y al liderato legislativo, Carmen Yulín y a Jaime Perelló, etc., yo quiero agradecerles que han sido responsables a la hora de atender este asunto. Muy responsables. Y por ejemplo, Carmen Yulín reclama por el aeropuerto Isla Grande, que está en jurisdicción de San Juan. Y es una petición responsable. Y yo tengo que garantizar ese aeropuerto en el mejor funcionamiento. Y parte de los 25 millones de dólares que se reciben van para inversión en ese aeropuerto. Es una petición responsable. Y el trabajo que ha hecho la Cámara me parece que también ha sido muy responsable. Lo cierto es que el que diga que yo con esto estoy de alguna manera afectándome electoralmente, piense qué sería una posibilidad electoral si fuéramos a evaluarlo en esos términos, si mañana no se le pudiera pagar el salario a los empleados del gobierno. ¿Usted se siente distinto a Luis Fortuño? ¿Usted se siente con este anuncio distinto a Luis Fortuño? Yo creo que el país, Lenín, tú y el país entero saben que hay galaxias de distancia entre Luis Fortuño y yo. Bien, Cyber News. Bueno, acaban de escuchar ustedes declaraciones del gobernador Alejandro García Padilla con este anuncio que se ha hecho de que la transacción y la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín se dará. Compañero. Lenín, ¿nos escuchas? Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, sé que está destacado allá. Te habla Frankie J. Estoy junto a Topi Mameri y Sandra Rodríguez Coto, quienes también tienen brevemente algún comentario, alguna opinión que deseen emitir en resumidas cuentas. Yo voy a ser cortito. A mí me parece que el gobernador hizo lo que tenía que hacer. El aeropuerto y el otro aeropuerto están quebrados. Es que fue claro. O sea, al primer minuto dibujó una poesía y después dijo la verdad. Están quebrados. Fueron mal administrados por todas las administraciones pasadas. No tienen con qué pagar nada de cómo sostenerse y mañana tienen 60 millones de dólares que no tienen dónde sacarlo. ¿Qué se supone que haga? Magia. Hay algo que yo no entiendo. Lenín, ¿me escuchas? Sí, lo escuchamos. Algo que no entiendo. El gobernador dice que va a honrar la palabra del pueblo puertorriqueño con este acuerdo. Al firmar este contrato había que honrar esta palabra, pero sin embargo también expone que va a revisar algunas cláusulas y va a tener una comisión investigativa. Es una posición totalmente contradictoria que nosotros aquí no la entendemos. ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, en este momento está en la sesión de preguntas y respuestas. Habrá que atender ese asunto en la conferencia de prensa, pero lo cierto es que habrá que escuchar cuál es la posición de Aerostar, del privatizador en este caso, para conocer cómo será, cuál será la reacción de Aerostar ante el anuncio que ha hecho el gobernador de que habría una revisión en alguna de las cláusulas. Pero suponemos, compañeros, que el anuncio que está haciendo el gobernador García Padilla fue dialogado, fue consultado con la privatizadora en este caso, y es de esperarse que Aerostar diga que no tiene ninguna dificultad o ningún problema con las condiciones que ha impuesto la administración para permitir que se viabilice esta relación contractual. Lenín, buenas tardes. Es Sandra Rodríguez Coto. La pregunta principal aquí es todos los cuestionamientos y las dudas que habían en torno a la transparencia de este proceso. Pues sabemos que esta transacción se ha llevado tras bastidores y muchas de las cosas pues no han salido a la luz pública. ¿Qué ha dicho el gobernador al respecto? Bueno, como te dije, el gobernador está todavía respondiendo preguntas. Lo cierto es que él ha planteado que es una determinación que ha tomado después de reunirse con sus consultores, con sus asesores y después de escuchar las distintas voces en esta controversia, y que en ese sentido ha sido un proceso transparente, pero que él heredó de la administración Fortuño, y es un elemento que ha estado presente en todo momento en la discusión pública. Muchas gracias, Rafael Lenín López, por esta cobertura, toda esta información que ha llevado al pueblo puertorriqueño. Más detalles en Noticentro en su próxima edición a las 11 de la noche. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con Lo Sé Todo. No se vayan.